Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía. Ha pasado algo la semana pasada que la presidenta Cristina Kirchner se refirió a la lechería, al sector lechero, como que fue uno de los sectores que tuvo la década ganada. Lo hizo cuando estaba inaugurando la ampliación de unas obras de la empresa Sancor en Chivilcoy. Y realmente muchos dirigentes, muchos especialistas en el tema se alarmaron cuando escucharon esta declaración porque recordaron que en realidad para la lechería no fue una década ganada. ¿Por qué? Porque está casi en los mismos niveles de producción que hace 14 años. Unos 11.000 millones de litros por año se producen cuando en 1999 se habían producido alrededor de 10.000 millones de litros por año, pero además ha ocurrido algo que perjudicó tanto a los consumidores como a los productores, a los tamberos. En la lechería se está produciendo un proceso de concentración, o sea, los tambos. Muchos tamberos chicos están vendiendo sus instalaciones, sus vacas, sus equipos, y hay otros tambos más grandes, digamos, otros productores que están logrando mayor escala, que están incrementando, que son los que logran que la producción total de leche se mantenga. Pero, ¿qué ocurre con estos productores más chicos? Bueno, en algunos casos dejan el campo, dejan de trabajar en el sector agropecuario, van a trabajar a la ciudad, se emplean en otros sectores, con lo cual un sector que da trabajo, que genera valor agregado, en lugar de ampliar su base, que haya más productores, que haya más trabajadores, la está reduciendo. Entonces, hablar de década ganada para los productores me parece que es un poco exagerado. Lo mismo con los consumidores. El precio de la leche se está viendo en los últimos meses, se incrementa al ritmo de la inflación real y no de la inflación que mide el INDEC, 25, 30% al año. Mientras que al productor se le sigue pagando alrededor de 2 pesos el litro de leche. Con lo cual se da el mismo fenómeno no fenómeno, sino la misma realidad que se está verificando en otros sectores como el trigo. A los productores están achicando su producción y el consumidor está pagando por el kilo de pan precios realmente exorbitantes. Así que cuando se habla de década ganada para un sector, yo creo que habría que ser un poco más preciso con los números, habría que analizar la realidad y ver hacia dónde se está dirigiendo el país en materia productiva. Y para profundizar sobre la campaña agrícola, sobre hacia dónde va la siembra de soja, de maíz, cuáles son las perspectivas tecnológicas, hoy tenemos un invitado que realmente nos va a explicar y va a poder profundizar en estos temas de una manera muy precisa. Vamos a hablar con Santiago del Solar, productor agropecuario. Santiago fue presidente de Maizar, integra los grupos CREA, es directivo de CREA, que son productores muy avanzados tecnológicamente, pero además tratan de tener un vínculo con la sociedad para que no se hable solo de lo que pasa a tranqueras adentro, sino también de cómo relacionarse con las organizaciones sociales, hablar de la educación, de construir lo que ellos llaman capital social. Así que después de un breve corte vamos a hablar con Santiago del Solar. Estamos en Cosechas y Negocios con Santiago del Solar, productor agropecuario. Santiago, buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches, Cristian. Santiago, contame, vos recientemente estuviste en Estados Unidos disertando en un foro de biotecnología en San Luis, ¿se hizo? No, esto era en Champaign, Illinois. En Illinois, cerca de ahí. Sí, sí. Ajá.
Y, digamos, fuiste a enseñar biotecnología ya, es un poco difícil, ¿no? No fui a enseñar biotecnología, sino la visión desde un productor agropecuario. Ajá. Participé en un panel muy interesante donde había un productor estadounidense que contaba de las experiencias con la biotecnología y el caso de Estados Unidos picó en punta enseguida con la biotecnología, un país con todo el desarrollo en marcha. Y después había otro productor inglés que están en cero biotecnología, que no ha adoptado ningún evento biotecnológico, porque en Inglaterra todavía eso no ha empezado a difundirse. Y el tercer productor, era un productor argentino, era yo, que contaba la experiencia de Argentina, que también picó en punta, en las mismas fechas que arrancó Estados Unidos con la biotecnología y a un ritmo un poquito más acelerado todavía la incorporación de biotecnología en Argentina que en Estados Unidos. O sea, el caso argentino es muy interesante y yo creo que me invitaban a mí porque soy un productor que peino canas y vi las dos caras, ¿no? Vi la agricultura sin biotecnología y la agricultura con biotecnología. Y el resultado es que es una agricultura más eficiente con biotecnología o es más compleja. La biotecnología vino a simplificar muchos problemas. Yo me acuerdo de la soja, cuando no teníamos los eventos de protección a distintos herbicidas, lo que hacíamos era aplicar 7, a veces 8 distintos herbicidas. Nos pasábamos mezclando herbicidas para controlar distintas malezas y a su vez teníamos problemas de fitotoxicidad, o sea, a la soja la afectábamos bastante con tanta cantidad de herbicidas. Cuando vino la resistencia al glifosato, pasamos a utilizar un solo herbicida, simplificando muchísimo, abaratando los costos. Después se puede hablar también del caso del maíz. El maíz, los eventos biotecnológicos que han tenido impacto, también tolerancia a herbicidas y tolerancia a insectos, resistencia a insectos. Eso realmente nos ha cambiado mucho, hemos podido ampliar muchísimo la ventana de siembra de maíz. Eso es una herramienta que estamos utilizando. Antes el maíz era prácticamente una bala de plata, que era sembrar temprano, que llueva en Navidad, ¿no? Y ahí teníamos un buen maíz. Hoy tenemos capacidad de diversificar fechas de siembra gracias a la protección que tenemos contra los insectos. Antes, si diferíamos un poquito la siembra de maíz, caíamos en un momento que el maíz tenía mucho menos resistencia a los insectos, porque era más tarde, con más temperatura, más generaciones de insectos, y teníamos un problema que era imposible de manejar. Y así hay un montón de ventajas más que fuimos encontrando la biotecnología a medida que fuimos adaptando y entendiendo cómo funcionaba la tecnología. Ahora, Santiago, hay un nuevo desafío, porque ¿no? En los últimos años hay un crecimiento de las malezas resistentes y las malezas tolerantes, ¿no? Y se está hablando cada vez más de utilizar más productos, más herbicidas, más productos defensivos. ¿La biotecnología puede dar respuestas a esto en el corto plazo o hay que esperar para que haya una respuesta concreta? Mirá, las malezas resistentes sí empezaron a aparecer en los últimos 4 o 5 años. Es lógico, al utilizar un solo herbicida, el glifosato que utilizamos 100% para principalmente la soja, generó esa resistencia. Eso sucede con cualquier otro producto, con antibióticos también hay que cambiar los tipos de antibióticos para que no generen resistencia a las distintas bacterias, ¿no? Y la verdad que ahora estamos trabajando con otros herbicidas. Hay respuestas, lo que pasa que era demasiado sencillo lo otro. Tuvimos 10, 15 años de un sistema que era muy fácil. Los ingenieros agrónomos más jóvenes que yo casi que conocían un solo herbicida, no conocieron las otras combinaciones, y ahora hay estrategias defensivas para controlar las malezas resistentes en la zona que estoy yo, por ejemplo, la famosa rama negra, que realmente... En la zona núcleo. La zona núcleo maicera, que hace cosa de 3 años no sabíamos lo que era, y hoy ya sabemos perfectamente cómo manejarnos, cómo trabajar con esa maleza, que controlada a tiempo no genera ningún problema. Pero hay distintos herbicidas y estrategias para defenderse de ese tipo de situaciones. O sea que ahí también tenemos una vuelta al uso de otras moléculas, de herbicidas, que nos están permitiendo proteger los cultivos. Santiago, hay mucho de mito alrededor de la biotecnología, ¿no? Y sobre todo del uso de productos químicos, ¿no? Defensivos. ¿Cómo en el debate que vos presenciaste en esta conferencia, esta preocupación se sigue manteniendo? Yo diría que en Europa la principal preocupación es la biotecnología, no tanto
los fitosanitarios. Ujú. Los fitosanitarios, ellos conviven con esos productos, acá por ahí en Argentina genera más problemas, más dudas, ellos saben cuál es la peligrosidad por el mal uso, con el buen uso saben que son perfectamente aceptables y los utilizan a metros de las ciudades, a metros de donde vive la gente, no tienen un mayor inconveniente. Donde sí en Europa hay un hincapié muy importante es el tema de la biotecnología. Hay una resistencia muy importante que no tiene ningún basamento científico, pero sí político y de creencias. Mucha gente dice esto no está bien hacerlo, no está bien utilizar, manipular genéticamente las plantas, en fin, va por ese lado. Y los políticos les cuesta muchísimo hacer un cambio en ese sentido. Una encuesta hace poco en el Reino Unido dijo que más del 60% de los productores ingleses quisieran utilizar biotecnología, pero la opinión pública no los deja y por lo tanto la legislación no aparece para permitirles progresar, pero están perdiendo muchísimo de lo que es capacidad de generar mayores rendimientos y utilizar menos insecticidas y menos herbicidas. Que a ellos los perjudica con el maíz particularmente, ¿no? El maíz, a los productores ingleses. Claro, el maíz por ahí, los productores de maíz son más en Francia, España, Alemania. España y Portugal autorizaron el maíz BT hace muchos años. Y yo estuve en Portugal, lo tienen como aislado, es una cosa increíble, un aislamiento con un terror en la zona donde está, que cuidado, que no llegue el polen. Y tienen un montón de prejuicios que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Es más, me invitaron el año pasado a ir a la Universidad de Coimbra en Portugal a explicar realmente cómo funciona la biotecnología y que realmente no hay ningún inconveniente en ese tema. Pero bueno, les cuesta muchísimo, la opinión pública no lo quiere aceptar. Y están perdiendo muchísimos años, se pierde mucho tiempo y la conversación no se basa en ciencia ni en técnica, sino en creencias y convicciones que tienen las personas de que esto está mal. Y ahí está el tema, y punto, está mal y punto. Y queda cerrado. Y queda ahí. En cambio, en Estados Unidos, digamos, parece que la biotecnología no se discute. Sí parece que se está discutiendo también el uso de productos químicos, ¿no? La biotecnología en Estados Unidos se discute mucho menos. O se discute mucho menos. Sí, Siempre hay grupos que... Pero que sí, dicen se discute también. Que no, se discute también. El tema de los productos fitosanitarios también, pero sinceramente yo veo más presión acá en Argentina. En Argentina por ahí no hemos sabido explicar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que explica las distintas bandas de productos, banda verde, banda amarilla, cómo se utiliza, realmente digamos, con la responsabilidad que se trabaja con los productos fitosanitarios, pues no hemos sabido explicarlo a la sociedad. Y en ese sentido tenemos una barrera más importante que tenemos que simplemente explicar cómo es, mostrar cómo el SENASA trabaja protegiendo a la población, de qué productos se aprueban, qué productos no se aprueban, y en ese sentido tenemos que salir a comunicar un poco más. En Estados Unidos yo noto bastante balanceado ese tema, por ahí ellos están más preocupados también por mantener las zonas verdes, las zonas de los parques nacionales, ese tipo de protección que es por supuesto perfectamente razonable y ahí hace más hincapié los grupos verdes en Estados Unidos. ¿Y cómo es el debate que todavía no muy difundido que se está dando acá en Argentina sobre la cuestión de las distancias, ¿no?, de aplicación? El gobierno está empezando a trabajar algo del tema, pero no sé, un poco calladamente. ¿Crees que puede haber una discusión racional? ¿Cómo es esto? Se está dando, principalmente en las municipalidades, ¿no?, que pensaban como hacer resoluciones locales, ¿no? Algunos hablaban de 1000 metros a la redonda de zonas urbanas, no pulverizar. 1000 metros a la redonda, hicimos un trabajo en CREA, que son más o menos 1 millón de hectáreas, que quedarían de terreno baldío, claro, porque no se podría hacer agricultura y quedarían, no sé con qué uso, ¿no?, porque es mucha superficie, ¿no? Y además hay un fenómeno que las ciudades están creciendo, ¿no? Sí, lógicamente. Entonces, el punto es trabajar sobre qué aplicaciones, qué producto, si es aplicación aérea, si no es aplicación terrestre, qué banda de producto, ¿no?, de acuerdo a la clase de toxicidad que tienen, y cómo se protege a la población. Eso está estudiado, no hay nada nuevo en ese sentido. Muchos países tienen reglamentado esto, la Comunidad Económica Europea, Canadá, Estados Unidos, y nosotros podemos utilizar ese tipo de reglamentaciones adaptadas a nuestra zona. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Las primeras reuniones que tuvimos en algunas municipalidades por ahí eran de decir, no se fumiga. Y fumigar, primero que nadie fumiga. Claro. Fumigar es aplicar un humo, ¿no? Nosotros pulverizamos, ¿no?
¿Y pulverizamos con qué? Una cosa es un insecticida, otra cosa es un herbicida, una cosa es aplicarlo un día que el viento está en determinadas condiciones, otro día está en otras condiciones, con distintas temperaturas. No es todo lo mismo, entonces ahí lo que hay que entender que una pulverización bien hecha, con un responsable, con un técnico a cargo, no tiene problemas para la población. Bien. Bueno, hacemos un pequeño corte, Santiago, y bueno, los espero después de este corte en el segundo bloque de Cosechas y Negocios.